Bueno, hoy vamos a hablar sobre un cuadro muy importante y frecuente y que si no se toma a punto el tratamiento rápido, precoz, para lo cual también requiere un tratamiento bien hecho, puede llevar a la muerte. Me refiero a las sepsis o septicemias. Pero antes de entrar a hablar, quiero aclararles que nosotros mismos, los propios médicos, a veces nos expresamos un poco mal, en el sentido de que confundimos estas dos palabras, bacteriemias y septicemias. Y no son la misma cosa, son dos cuadros diferentes. Y muchas veces ustedes van a escuchar como los colegas, ¿verdad?, en los hospitales, etcétera, hablan como si fuesen sinónimos. No, son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? A tal punto que bacteriemia es la presencia de un germen en la sangre, pero es una presencia fugaz, esporádicamente un ratito y después se desaparece. Estos gérmenes ya pueden ser gérmenes gram negativo, gram positivo o gérmenes anaerobios, ¿verdad? ¿Y qué ocurre, como le dije, por una presencia fugaz y que luego el sistema de defensa retículo endotelial, que son muchos, ganglios, hígado, vasos, etcétera, y células de la sangre, etcétera, se encargan de eliminar, de sacar de la sangre, para que se llame bacteriemia, entonces, este cuadro. ¿Por dónde, por ejemplo, ocurre? ¿O cuándo, por ejemplo, ocurre? A veces cuando uno se va al dentista porque tiene un diente totalmente inflamado, ya con un proceso perigingival inflamado, y entonces el odontólogo trabaja ahí con el torno, lo que sea, y está manipulando ahí. Entonces eso hace que se escape, que entre en la sangre, en los capilares, en los sanguíneos, y después ya pueda generarse una infección mayor. Entonces, para evitar eso, es que este sistema reticulo endotelial, ¿verdad?, que es un aparato, vamos a decir, defensivo, se encarga de eliminarlo. Eso constituye las bacteriemias. Entonces, esa presencia fugaz, esa presencia de un rato, de un par de horas, si querés, pero que acaba ahí porque la defensa del ser humano está en buenas condiciones y termina lisando esa bacteria, matándola. Y ocurre tras estas maniobras, por ejemplo, de manipulaciones dentarias, o a veces, ¿por qué no?, también tras ciertas maniobras médicas con ciertos instrumentales, ¿verdad? A veces haciendo una cistoscopía, haciendo una endoscopía de otro lugar, etc. Puede que inventamos, vamos a decir, nosotros, ¿verdad?, un germen en la circulación, y como este sistema reticulo endotelial, si es que por supuesto está bien con su sistema reticulo endotelial, que no sea un inmunodeprimido, se va a encargar de eliminar ese germen. ¿Ven? Eso es la bacteriemia. En cambio, totalmente diferente es el concepto de septicemia o sepsis, ¿verdad? Esa es la presencia del germen, ¿verdad?, el germen en la sangre, y que se inicia un proceso infeccioso, ¿verdad?, un proceso infeccioso que conlleva, por supuesto, un síndrome febril, etcétera, todo eso, ¿verdad?, un proceso infeccioso sistémico que altera el estado del individuo, con multiplicación y formación o no de un proceso o un foco infeccioso, ¿verdad?, metastásico. No sé si me explico. Le repito, septicemia entonces es cuando ya el germen entró en la sangre, en la circulación, y gana la batalla, por decirte, por varios factores, ¿verdad? Uno por su virulencia, otro porque el cuerpo no tiene una suficiente defensa, etc. Y al ganar la batalla, ¿qué hace ese germen? Se multiplica, o sea que ganó la guerra.
y hace que produzca un síndrome infeccioso, ¿verdad? Un síndrome infeccioso sistémico generalizado que vamos a ver enseguida se va a manifestar de diferentes maneras, pudiendo inclusive llegar a la muerte, con el cuadro llamado de síndrome de disfunción multiorgánica o falla de muchos órganos y finalmente a un shock séptico irreversible fatal que le va a llevar a la muerte. Ahora bien, esa presencia en la sangre con su multiplicación puede que ahí en un lugar X del organismo ahí se quede y forme un foco metastásico de donde está liberando luego los gérmenes. O bien ya directamente se generalizó por todo el organismo y hacen ya focos metastásicos, ¿verdad? Focos metastásicos ya puede ir arriba de una meninge, dar una meningitis, dar un local, una endocarditis, dar una hepatitis, en fin, dar una nefritis, todos los órganos. Pero eso va a depender, como acá les pongo, de la virulencia. ¿Qué es la virulencia? El poder patógeno, el poder de enfermar que tiene ese microorganismo. Por ejemplo, el estafilococo. Ustedes saben que el estafilococo hay el aureus y el saprofítico, ¿verdad? Bueno, el más temido por el cuerpo médico es el estafilococo aureus. ¿Por qué? Porque él produce muchísimas sustancias químicas, ¿verdad?, que hacen que sea más agresivo, más patógeno, más virulento. Y que inclusive una de ellas se llama la penicilinasa, que le hace que se vuelva resistente a muchísimos antibióticos hoy día. Por eso es muy peligroso y que el cuerpo médico tiene mucho miedo a una sepsis por estafilococo, porque es muy gravísimo y puede matar. Porque no hay ningún antibiótico a veces ya al cual ese estafilococo sea sensible, y por eso hay que usar 2 o 3 antibióticos juntos para ver si por ahí podemos salvar al enfermo. Pero así como también depende de la virulencia de ese germen, también el que te agarre una sepsis depende del individuo, del huésped, del ser humano. Y en ese ser humano depende cómo está su inmunidad, si está disminuida o no, por un lado. Y por otro lado depende si tiene factores de comorbilidad, o sea, otras patologías que no están bien tratadas, que no son bien llevadas en su tratamiento. Por ejemplo, una diabetes descompensada, que no hace en forma su dieta, que no se aplica su insulina como debe ser, o no toma su metformina o lo que sea. O un hipertenso que no toma en forma su medicación, que deja de tomar y que come mucha sal, etcétera, etcétera. En fin, todas esas comorbilidades, así como se habla mucho ahora en el COVID, que es mucho más severo el cuadro cuando hay enfermedades de fondo, que ese individuo los tiene ya desde hace años en forma crónica, como un EPOC, o como una cardiopatía, o como un hipertenso, o como un diabético, o como un obeso de 150 o 200 kilos, y muchas otras situaciones en la cual él se encuentra, vamos a decir, en una situación, ¿verdad?, disminuida ante este germen muy agresivo llamado estafilococo. ¿Ven? Entonces, como depende esta septicemia de que se instale, si es que hay ese terreno favorable para él, para ese germen, ¿verdad?, para ese estafilococo, que tiene una serie de sustancias, enzimas, proteolíticas, etcétera, coagulasa, ¿verdad?, heparinasa, en fin, una serie de sustancias, la penicilinasa, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar con más extensión ahora cuando hablemos en el capítulo de estafilococcus, ¿verdad? Pero les puse ese ejemplo, hay muchísimos otros, los gram negativos, la pseudomonas, ¿verdad?, la pseudomonas, el piociánico, etcétera, en fin, son todos gérmenes muy virulentos, muy agresivos, más aún si el huésped, el individuo, el ser humano, tiene comorbilidad que hace que prácticamente le sirva en bandeja como un caldo de cultivo para que él haga su efecto deleterio, el germen haga el efecto dañino sobre ese organismo. Bueno, el inicio de este cuadro llamado sepsis o septicemia generalmente es brusco, son cuadros bruscos. Generalmente hay una puerta de entrada y eso es muy importante, el lugar por donde entró ese organismo a agredirle al ser humano.